Te quedas ahí, ¿vale? Buenos días a todos los que vais entrando, bienvenidos. Quedan un par de minutillos más o menos. Como sigue la gente entrando, esperamos un par de minutos y comenzaríamos el webinario. Bueno, pues vamos a comenzar. Como decía, bienvenidos a todos. Organizamos hoy desde ASEFABE junto con AGM Abogados y Wellbeing Solutions este webinario centrado en la tramitación de permiso de trabajo para profesionales extranjeros en lo que sería la parte de nuestro sector en cuanto a carpinteros y montadores de ventanas de aluminio, metálicas en general y de PVC. Es una necesidad que estáis viviendo vosotros en vuestras empresas, la escasez de mano de obra. Siempre lo comentamos en todas las reuniones y en todos los foros que hemos estado. Incluso cuando hicimos el año pasado nuestro congreso, hubo una mesa específica por el tema de lo que llamábamos en ese momento la crisis de oficios, ¿no? Tenemos esa falta de mano de obra ya no solo cualificada, sino incluso sin cualificar. Hay otro tema que también nos afecta muchísimo, que ya trataríamos de abordar en otro foro, que es el tema del absentismo. Y además, si llega hasta tal punto esa necesidad o esa urgencia que desde agosto del año pasado en el BOE el gobierno va publicando trimestralmente los oficios de difícil ocupación y, como digo, desde de agosto del 2023, tanto lo que son personal para los talleres en la parte de fabricación como para luego la instalación en obra, está recogida, ¿no? Esa necesidad, además a nivel nacional en todas las provincias. Con lo cual, pues como digo, contamos con la experiencia, el conocimiento tanto de AGM Abogados como de Wellbeing Solutions, y voy a dar la palabra a María Eugenia Blasco y a Laia Antón para que procedan a compartir su experiencia y que nuestras empresas puedan conocer, aquellas que tengáis esa necesidad de buscar mano de obra en cualquier país, realmente, los servicios que nos pueden ofrecer. Con lo cual, María Eugenia, a partir de ahora, vosotras tenéis la palabra. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por contar con nosotras y permitirnos llegar a vuestros asociados.
Dejadme un momento que comparto la pantalla. Aquí, compartir. Vale, ya está. Pues bien, sí, como estábamos diciendo, desde hace mucho tiempo venimos teniendo muchas dificultades para poder contratar profesionales extranjeros. Y por eso nosotros, a GM Abogados, que somos un despacho, es un despacho multidisciplinar que llevamos todas las áreas del derecho, pero tenemos un departamento específico de inmigración y extranjería. Pues hemos pensado que para las empresas era importante conocer cuál es la situación actual y por ello también nos hemos asociado con Wellbeing Solutions en este proyecto, que es una empresa de selección de talento y de búsqueda de perfiles en este sector y en otros, que luego Laia nos contará un poco más, para que podamos ofreceros un servicio que al final la idea es que pueda tener las dos partes, la parte de encontrar los profesionales en origen que se ajusten a las necesidades de las empresas y poder tramitar el permiso que es necesario para que puedan efectivamente llegar a España y empezar a trabajar. A modo un poco introductorio de la situación, la normativa que regula este tema de los permisos de trabajo viene siendo una ley de extranjería que es ya del año 2000, aunque ha habido muchos cambios y hay un reglamento que la desarrolla, que es el reglamento, el Real Decreto 557/2011. Después de esas fechas han ido habiendo modificaciones, pero básicamente hay una herramienta que sigue existiendo, que es el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, que en los últimos años, bastantes años, apenas aparecían marineros y personal de buque mercante y poco más, o sea, o nada más, siendo sinceros, deportistas profesionales, entrenadores profesionales y personal de buques mercantes. Esto ha hecho que para las empresas pues ya se asimilara que era prácticamente imposible traer profesionales de fuera, porque primero se tenía que verificar que aquí no hubiera candidatos en un proceso con los servicios públicos de empleo que era largo, que a veces por los servicios públicos de empleo decían que sí que había candidatos, aunque luego no se ajusten exactamente a las necesidades de la empresa y entonces ya no te permitían traer gente de fuera, o simplemente que todo ese proceso acababa llevando tanto tiempo y tanta incertidumbre que al final pues se descartaba iniciarlo. Desde que en el catálogo en el último año se han introducido nuevas ocupaciones, que en concreto carpinteros de aluminio metálico y PVC y montadores de carpintería metálica, aluminio y PVC, que es lo que afecta a vuestro sector, pues se nos abre una nueva posibilidad. El hecho de que estas categorías se introduzcan en el reglamento, perdón, en el catálogo, hace que directamente se sobreentiende que aquí no hay profesionales suficientes para cubrir la demanda y por tanto podemos traer gente de fuera sin tener que hacer gestiones previas con los servicios de empleo ni con nadie más. Esta aparición en el catálogo nos permitió crear este proyecto y decir, bueno, pues las empresas necesitan esta gente, pero ¿qué pasa? Muchas veces las empresas sean grandes o sean más pequeñas, y en el sector pues suele haber empresas más pequeñas, es muy difícil para vosotros poder acceder a procesos de selección de personas que están fuera del país. En el momento que agotamos al amigo, al conocido de uno que ya trabaja o de otro que conocemos, pues realmente poder organizar un proceso de selección en otro país o en varios países, pues se hace complicado. Por eso fuimos de la mano de Wellbeing Solutions, que tiene esta capacidad para poder ofrecer, como os decía, tanto la selección de personal como la tramitación de residencia. Entonces ahora le dejo que primero Laia nos cuente un poco cómo es ese proceso de selección y después seguiremos hablando de lo que es el proceso del permiso, porque primero necesitamos un candidato al que traer, obviamente. Pues como comentaba María Eugenia, lo primero agradecer y disculpar mi tono de voz. Estoy un poquito enferma y esto pues me va a costar un poquito más que pueda llegar a todos, pero espero conseguirlo.
Al final, como comentaba María Eugenia, nos encontramos no solamente en vuestro sector, en otros sectores, ¿no? Nos encontramos sobre todo en la parte de industria y construcción, en la parte más de producción, falta de profesionales y falta de profesionales en prácticamente todo el territorio. Antes quizá era más acusado en ciertas zonas o en ciertas épocas del año, o si confluían algunas cuestiones, como podían ser proyectos de gran envergadura en algunos puestos, pero a día de hoy es una necesidad generalizada en todos los puntos del territorio, y al final esto nos lleva a intentar ampliar nuevos horizontes y buscar fuera de España y buscar en otros puntos en los que sabemos que se está desarrollando esta actividad, que esta actividad está además profesionalizada, es decir, es gente que viene con una formación técnica y con una experiencia específica en este campo, pero simplemente no están en estos momentos en nuestro país. Y por tanto, pues lo que podemos hacer es, lógicamente, ampliar horizontes. La facilidad de esta inclusión de ocupaciones dentro de lo que es este catálogo nos facilita muchísimo más todos estos trámites, nos da muchísima más garantía de que este profesional podrá llegar e integrarse aquí y tener toda la documentación necesaria para comenzar a trabajar, y por tanto, pues abrimos fronteras. Abrir fronteras significa que nosotros ampliamos y publicamos en prácticamente todos los países. Lógicamente priorizamos países con habla hispana por una cuestión también de facilidad en la incorporación, incluso de documentación luego que no se tenga que traducir, pero eso no significa que no publiquemos también en otros puntos de Europa, incluso en Norteamérica, si hiciera falta, o en otras localizaciones. ¿Qué nos ofrece esto a nivel de beneficios de cara a vosotros? Pues que al final toda esa gestión, toda esa inversión en tiempo, en costes de portales de publicación, de búsquedas de portales, y no solamente de búsquedas de portales, sino de colaboraciones con centros de formación o bolsas de empleo nacionales en otros países. Pues toda esta inversión, tanto en tiempo como en coste directo económico que requiere en algunos casos, lo asumimos directamente nosotros, en las que ya tenemos unos acuerdos y que desde, digamos, incluso unos sistemas que les llamamos multiposting, esto ya es algo interno nuestro, pero que al final lo que significa es que con una publicación republicamos, por así decirlo, o se redifunde en muchos otros canales de ofertas, ¿no? De captación de talento. Pero más allá de esto, también hacemos toda la gestión a través de difusión de redes, que nos permite llegar a otros profesionales que a lo mejor no entran directamente por un canal de empleo propiamente dicho, pero sí que están interesados también en una búsqueda o en un cambio profesional. Más allá de esto, tenemos toda una parte también en la que invertimos en la validación, lógicamente, del perfil, que ahora veremos, pero también en asegurarnos de que ese profesional tiene un interés real en venir a España y que, digamos que a medida que vayamos cumpliendo los plazos, finalmente este profesional se incorporará y tendrá, digamos, un tránsito hacia España fácil, ¿no? ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues al final el proceso tiene muchas fases. Durante todas estas fases ya vemos, ¿no? Pues que hay una definición, lógicamente, de un perfil tipo. Ese perfil tipo tiene que cumplir con lo que está establecido en este listado de ocupaciones, pero una cosa es el perfil tipo desde el punto de vista de competencias técnicas, formación técnica, etcétera, etcétera, y luego son las necesidades de vuestras empresas de manera real, es decir, en qué zona tenemos que ubicar esta persona, cuántos años de experiencia tiene que tener, qué tipo de proyectos estará vinculado, cuál será el horario que le vamos a proponer, condiciones económicas. Por tanto, redefinimos de nuevo la necesidad que tenemos con cada uno de vosotros y empezamos este proceso de selección que, como decíamos, más allá de esta parte de captación de talento, de recibir o de captación de candidaturas o de currículums, pues luego pasan por diferentes fases en las que de manera recurrente vamos asegurando pues este interés en venir a España, más allá de, lógicamente, asegurar que cumple con los requisitos técnicos que vosotros necesitáis. ¿Cómo vamos garantizando todo este proceso? Como veíamos aquí, pues hay una toma de perfil, hay la publicación y una recogida de candidaturas, luego hacemos una serie de entrevistas, incluso una evaluación de competencias,
veremos más adelante incluso el modelo de informe que os enviamos, que es bastante completo. Pero, como decimos, durante todo este proceso, que suele durar unos 15 días, 3 semanas desde que tenemos vuestra necesidad directa, lo que hacemos es lanzar diferentes preguntas, hacer diferentes cuestionarios para, por ejemplo, confirmar si han estado previamente en España, si tienen familiares, si son conocedores un poco de cuáles son los plazos que necesitarán para poder venir aquí. Documentación que ya también ocupa la parte de extranjería, pero que es importante que también aseguremos durante el proceso de selección, por ejemplo, certificados de antecedentes penales u otros documentos que luego necesitaremos para que el candidato luego pueda hacer los distintos trámites, ¿no? Pero también, de nuevo, como digo, asegurarnos de si conoce la región. Les mandamos toda la información posible en cuanto a zonas, precios del alquiler, el coste de vida, cuáles son los impuestos que se pagan a España, qué plazos vamos a tener en cada una de las fases, cuál es el dinero que necesitan ellos de inicio para poder llegar aquí, porque al final, pues, entre que llegan más, reciben la primera nómina y todo, siempre hay unos días previos, ¿no? Y por tanto, pues tienen que tener una previsión de un coste, digamos, o de un dinero que necesitarán disponer para sostenerse y mantenerse durante los primeros días. Entonces, durante todo este proceso de selección, vamos asegurando, más allá de esta parte más técnica y más de competencias específicas del perfil, vamos asegurando toda esta información y todos estos datos hacia el candidato para asegurar que luego también todo este tránsito será adecuado. Más allá de esto que decíamos, para asegurar de que este profesional pueda estar y llegar a España, como decimos, nosotros tenemos una serie de herramientas que van más allá de una mera entrevista personal, que es también toda una parte de un test de competencias en la que definimos competencias clave que debe tener el profesional para este puesto de trabajo, y se recogen con una batería también de test psicotécnicos, que son una herramienta más, una herramienta meramente objetiva en la que se definen y comparan diferentes competencias, como por ejemplo, pues temas de intuición, de improvisación, de equilibrio personal, de individualismo, de búsqueda de nuevas oportunidades, liderazgos. Hay diferentes competencias, algunas de ellas incluso, lógicamente, las podemos definir con vosotros, porque podemos crear perfiles tipos en los que vosotros nos marquéis qué es lo más importante de este profesional, si el trabajo en equipo, si un tema de análisis de detalle, dependerá un poquito del rol también que ocupe dentro de la empresa, pero finalmente todo este proceso, que como decimos va entre 2 y 3 semanas, se recoge en un último informe, que es el que finalmente veréis vosotros. Lógicamente aquí no se ve mucho, pero era para que tuvierais una pequeña imagen de cómo llega la información tras todo este proceso, en el que hay pues una presentación del candidato donde se recoge toda su experiencia profesional con bastante detalle. Luego hay el resultado de todas estas pruebas y baterías de test psicotécnicos para que veáis el tipo de personalidad y de comportamiento laboral que tiene este profesional dentro del entorno de trabajo. Hay una etapa también dentro de este informe en el que se expone cuáles son los intereses de venir a España, qué motivaciones tiene, qué motivaciones hacia vuestro proyecto, hacia la empresa, información que también les enviamos durante todo este proceso. Lógicamente, el que se ajuste a las condiciones económicas y a las expectativas que vosotros habéis preestablecido para este puesto de trabajo, y finalmente, pues cualquier otra anotación más allá del currículum, lógicamente, pero cualquier otra anotación que creamos que puede ser interesante en este proceso de selección. Una vez hemos hecho toda esta parte, vosotros lo que hacéis, os enviamos estos informes, vosotros ya lo que hacéis es determinar si dentro de estos informes y perfiles hay profesionales que os interesa ya analizar y mantener una entrevista con ellos directamente. Ahí es donde entraríamos ya en una segunda fase del proyecto. Tras estas entrevistas, lógicamente pueden suceder dos cosas. Pues que durante las entrevistas no hayáis visto que hayamos acertado en lo que es los perfiles enviados. En este caso, lógicamente, volveríamos a activar la búsqueda con los nuevos criterios o intentando ver qué es lo que no hemos sabido ajustar
en esta primera fase, por tanto reiniciaríamos este proceso de selección, lógicamente no con los mismos tiempos, sino no sería ya de nuevo 2 o 3 semanas, sino que ajustaríamos un poco más porque ya había muchas candidaturas prevalidadas, pero reactivaríamos de nuevo la búsqueda, os enviaríamos de nuevo entre 3, 4, 5 incluso informes para esta posición y de nuevo haríais entrevistas. Esto sería el supuesto 1. Pero si realmente en la primera etapa, pues de las entrevistas que realizáis, ya consideráis que hay profesionales que realmente os interesa poder incorporar en vuestras entidades, empezaríamos ya todo lo que son los trámites de extranjería, donde el equipo de María Eugenia entraría de nuevo y comenzaría todos los trámites junto con vosotros. Exacto. Entonces, ya tenemos al candidato y empezamos el proceso para tramitar su permiso y que pueda llegar a España. Hay algunas partes que ya podemos venir trabajando de antes para que tengamos todo listo en cuanto a documentación lo más rápido posible en el momento que ya seleccionamos a la persona. Los requisitos, básicamente, como empresa, es posible hacer estas gestiones siendo un autónomo o siendo una sociedad, no hay diferencia en ese sentido, no hay ningún problema y debemos presentar los documentos identificativos de una manera o de otra, pues si es un autónomo el DNI, si es una sociedad pues las escrituras de constitución de la empresa y los documentos que acreditan el apoderamiento de quien vaya a firmar la documentación, pero nada del CIF y ya está, o sea, no tiene más historia. Después necesitamos que la empresa esté al corriente de pago tanto en Seguridad Social como en Hacienda. Esto es un requisito, si no, no van a conceder el permiso si hay deudas. Si hay deudas, pero están acordadas, está pactado, hay un plan de pagos que se está cumpliendo, por ejemplo, tampoco tendría que afectar, pero deberemos acreditarlo, porque de entrada les van a parecer que existen deudas. Entonces, si existe un plan de pagos con la tesorería o con Hacienda que se están cumpliendo, lo acreditamos y también podrían salir adelante los permisos. Tendremos que presentar una memoria descriptiva del puesto de trabajo, que ya la tendremos hecha por todo lo que hemos venido trabajando con el proceso de selección, o sea, no hay que trabajar nada distinto en ello. Y luego, pues un contrato de trabajo. En el fondo es un precontrato, porque obviamente no podemos dar de alta ese contrato en Seguridad Social hasta que la persona no se encuentre en España, no puede empezar a trabajar y no la podemos dar de alta. Pero decimos contrato de trabajo porque en realidad el modelo del documento que vamos a tener que presentar es ya el mismo que es el contrato oficial, solo que incluye una cláusula que dice que la vigencia está condicionada a la concesión. Por tanto, por eso acaba siendo un precontrato, aunque el modelo sea ya el del contrato que existe para darlo de alta posteriormente. La duración mínima es de 1 año, aunque es verdad que con la normativa actual laboral las causas de temporalidad están muy tasadas, con lo cual lo habitual va a ser que sea un contrato indefinido. Pero si existiera posibilidad de hacer un contrato temporal, podría hacerse siempre y cuando sea mínimo por 1 año. ¿Por qué? Porque el permiso que le van a conceder es por 1 año y lo que tenemos que garantizar es que va a haber trabajo para ese primer año de permiso. Puede ser a tiempo parcial, pero el salario tendrá que ser igualmente superior al salario mínimo interprofesional para tiempo completo. O sea que tampoco es muy habitual que vayamos a hacer un contrato a tiempo parcial. Por el lado del trabajador, necesitaremos su pasaporte que carezca de antecedentes penales, que como también había dicho Laia, ya habremos verificado anteriormente. Y luego, pues, acreditar algún tipo de formación o experiencia. En este caso no es tan importante la formación porque no existe un certificado exacto de profesionalidad en este sentido, pero sí que aquello que hayamos previamente validado en los procesos de selección, pues lo añadiremos o un currículum para que puedan ver que el perfil, esa memoria descriptiva del puesto de trabajo que hemos hecho como empresa se ajusta al perfil del candidato que estamos trayendo. Y luego otro requisito es no encontrarse irregular en España. O sea, a todo esto, como decimos, el trabajador todavía sigue en origen. ¿Puede haber venido a España como turista, por ejemplo? Puede haber venido,
pero se deberá regresar a su país para que sigamos con el proceso estando allí. No se puede quedar en España y estar irregular. No pasa nada si lo ha estado anteriormente. Pongamos por caso, resulta que un candidato que ha estado en España un tiempo, ha estado aquí un año en situación irregular y ahora queremos hacerle una oferta. Bueno, si se regresa a su país, podemos gestionarle el permiso porque no afectará que anteriormente haya estado en situación irregular en España. Lo que afecta es que no se encuentre irregular durante el proceso. Eso es lo importante. Entonces, aquí hemos hecho una especie de línea del tiempo de lo que es el proceso completo. Parece un poco liosa, pero creo que luego una mirada al detalle en realidad está bastante clarito. Diferenciamos quién se encarga de cada parte en naranja. Después en gris está el trámite, es el punto, el qué hacemos, y en gris un poco más oscuro dónde tiene lugar cada parte del proceso, y por último en el medio tenemos los plazos. La primera parte es la que nos ha contado Laia a través de Wellbeing y Wellbeing con la empresa. Toda la parte de selección, la difusión y búsqueda de los perfiles, la criba de las entrevistas y los informes y el envío de informes. Esa parte esperamos que 2 semanas pueda estar hecha. Si ahí con el envío de informes hacéis las entrevistas y ya ya llegáis a un acuerdo con un candidato, pues ya pasamos a las siguientes. Si no, pues puede alargarse un poco más en el tiempo si hay que buscar de nuevo perfiles. Una vez tenemos el acuerdo con el candidato, presentamos la solicitud de residencia y trabajo, donde en la oficina de extranjería de la provincia en la que vaya a prestar los servicios. Esto lo presentamos a GM junto a la empresa. Cada oficina de extranjería funciona un poquito diferente en algunos sentidos. Algunas ya permiten la presentación telemática de las solicitudes, otras exigen que se vaya personalmente a llevar la documentación. En cualquier caso, es algo que haríamos conjuntos. Si solo se puede presentar telemáticamente, AGM se encarga. Si es necesario ir presencialmente, os acompañamos. O sea, en esto no hay ningún tipo de problema y no vais a estar solos, aunque haya que ir presencialmente. En la medida que os podamos evitar cualquier desplazamiento o cualquier molestia, lo vamos a hacer, pero si es imprescindible, pues estaremos con vosotros. También hemos hablado con la Dirección General de Migraciones a la hora de preparar todo este proyecto y se ha llegado a un compromiso por el que, en la medida que pudiéramos agrupar solicitudes por provincias de varias empresas, ellos podrán agilizar los procesos. O sea, si podemos presentar un pack de solicitudes, varias empresas presentan cada una petición, pues si esto lo tratamos en conjunto, ellos se comprometían a poder disminuir los plazos de resolución, porque es verdad que actualmente, y si alguno habéis hecho algún proceso, pues se ve, pues hay oficinas de extranjería que están tardando muchos meses. Aunque el plazo legal es de 3 meses, pues algunas están tardando más. Y tenemos esa fórmula de presión, de ahí también que estemos de la mano de asociaciones como hoy, para poder ir todos a una y poder, yendo conjuntamente, tener más fuerza y que esos plazos se puedan o bien cumplir en el caso de los 3 meses o incluso hasta reducirse si fuera posible. El hecho de que la administración es consciente de que si incluyen en el catálogo estas ocupaciones y que si quieren que realmente sea útil, también los plazos tienen que ser razonables y no pueden mantenerse las esperas que hay en algunas oficinas de extranjería. Una vez tenemos la concesión de la residencia y trabajo, que la recibe AGM, empezamos la parte con el candidato, con el trabajador, que deberá solicitar el visado en el Consulado de España de su país de residencia. Esto ya nos encargamos también de hacerlo nosotros con el trabajador, no lo hace él solo, sino que nosotros nos vamos a encargar de obtener la cita con el consulado, de preparar con él la documentación para garantizar que sea lo más rápido posible el proceso, que no haya fallos, que toda la documentación esté en orden y que de ese modo puedan conceder el visado también a la mayor brevedad. El plazo legal de concesión de visados es de 1 mes. Esta parte sí que se está más o menos respetando en general en los consulados. Lo que sí que es importante, que nosotros por ello damos ese respaldo, es
moverse con rapidez en los pasos. Es decir, si ya sabemos más o menos cuándo vamos a tener la concesión, pues podemos empezar a gestionar con el consulado la obtención de esa cita para pedir el visado, y que tan pronto llegue la concesión ya pueda pedir el visado y no tengamos entonces que esperar un mes a obtener una cita para que luego otro mes en que resuelvan. Esto es lo que nosotros trabajamos para intentar concentrarlo en el tiempo y que entre una parte y otra se reduzcan los plazos, para que de ese modo ese visado se conceda rápido y en el plazo máximo de un mes desde que se concede el visado, la persona entra en España y se le debe dar de alta en Seguridad Social. El alta se gestiona en la tesorería, con quien nos gestione habitualmente las altas a la empresa. Esta parte del alta ya no la hacemos nosotros, tampoco podemos hacerla al no ser los puestos autorizados red o el gestor que habitualmente os haga las gestiones. Eso lo tiene que hacer quien está autorizado por la empresa, pues son quien os gestione las nóminas, o si lo tenéis en interno, como sea, pero ya se encarga la empresa, aunque sí que nosotros seguimos formando parte del proceso para asegurarnos que no haya ningún problema en eso y que se haga la alta en el plazo. Una vez está de alta la Seguridad Social, hay otro plazo máximo de un mes para que el trabajador pida su tarjeta. Pero esto ya está aquí, ya empieza a trabajar. Y esto ya es una parte que es solo un trámite más de ir a la policía a pedir la tarjeta física que luego le documentará a esta persona como residente en España. Esto también está incluido y lo gestionamos nosotros con el trabajador. Le conseguimos la cita en comisaría, le preparamos la documentación que tiene que llevar y le indicamos cómo tiene que hacer para obtener esa tarjeta. Y a los 30 días la persona recoge la tarjeta en la comisaría, que ya se encarga directamente el trabajador. ¿Qué cuestiones podemos tener en cuenta y cuáles son las dudas habituales que nos encontramos que tienen las empresas? Primero, este permiso estará limitado a un ámbito geográfico provincial y a esta ocupación, pero no a la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que este candidato, que además nos hemos asegurado previamente, como hubiera explicado Laia, en ese proceso, de que sabe a dónde va, de que es consciente, de que está conforme y por tanto no hay un riesgo de que de primeras diga, ay, he llegado a esta ciudad y no es lo que yo me esperaba y me quiero ir a otra. No, ya no va a pasar, pero es que además su permiso tampoco le da plena libertad el primer año para poder hacer movimientos de este tipo, porque va a tener una limitación provincial y a esta ocupación. Es verdad que dentro de esa provincia y de esa ocupación podría cambiar de empleo. No está su permiso ligado al 100% a la empresa. Puede cambiar de empresa. Primer permiso se obtiene por un año, pero al año renuevan. O sea, no quiere decir que después haya que volver a hacer trámites ni nada. Después de ese año se gestiona una renovación. Y una vez obtenido la renovación, es verdad que ya no hay limitaciones geográficas ni de actividad. Pero ¿qué pasa? Que a sus familiares, en caso de que tenga familia, de que tenga cónyuge, que tenga hijos menores de edad, para poder iniciar un proceso para reagruparlos, no pueden venir de inicio con él. Debe hacerlo una vez ha obtenido la renovación. Y para que además prospere esa reagrupación, le van a comprobar que lleva como mínimo 6 meses antes trabajando en esa empresa en la que esté y que tiene contrato por delante. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que si la persona, en caso de que tenga familia, pues y quiera traerla, pues va a priorizar una estabilidad laboral, porque si no, si cambia de empresa en cuanto obtiene la renovación, no va a poder traer a su familia y tendrá que esperar más tiempo. O sea, el hecho de que a veces algún candidato pues tenga familia y tenga intención de traerla, pues nos puede también dar una tranquilidad de que puede haber más estabilidad con la persona. Cuestiones que tenemos que tener en cuenta sobre la empresa. Tenemos que tener cuidado si hay plantilla a tiempo parcial, o si hay contratación temporal habitual, o si ha habido sanciones de la inspección de trabajo. Esto lo tenemos que verificar. ¿Por qué el tema de la plantilla a tiempo parcial? Bueno, la Oficina de Extranjería siempre piensa que se le quiere engañar o que no se están haciendo las cosas bien. Es la premisa, por desgracia, que tienen. Entonces, en caso de que vean que hay gente a tiempo parcial, lo primero que van a pensar es, bueno, ¿por qué no se le amplía la jornada a esas personas antes que contratar a uno nuevo? Porque van a creer que en realidad esas personas no están a tiempo parcial en la realidad, sino que están a tiempo completo, pero cotizando por tiempo parcial. Esto es lo que piensa la Oficina de Extranjería en cuanto ve un contrato a tiempo parcial.
¿Qué pasa? Si hay una causa justificada, pues se lo acreditamos. Pongamos, por ejemplo, que tenemos personal administrativo que está a tiempo parcial, pues porque las tareas que implica esas gestiones no dan para una jornada más completa, o porque la persona pues quiere trabajar a tiempo parcial porque tiene responsabilidades familiares o está estudiando, cualquier cuestión que no quiera una jornada completa. Bueno, se acredita, se justifica a la oficina de extranjería y no pasaría nada. Pero sí que es algo que siempre preguntaremos y verificaremos con un informe de vida laboral de la empresa a ver cuáles tanto las jornadas del personal que ya tenga la empresa como la duración de los contratos. Lo mismo, porque si ven que, pues, en esta empresa la gente a los 6 meses se va, a los 6 meses se va, a los 6 meses se va, nos van a decir cómo puedo garantizarme que a esta persona que estás diciendo que la traes por un año o que le garantizas trabajo por un año, la vas a tener todo el año. Si nunca tienes a la gente tanto, o hay muchos que nunca están un año en tu empresa. Bueno, si son bajas voluntarias de que la gente se ha ido, pues tampoco pasa nada, se acredita y obviamente no será un problema. Entonces, son cuestiones simplemente que debemos verificar. Que, claro, ahora también decís, bueno, un compromiso de un año, pero ¿qué pasa si el trabajador no cumple o pasa cualquier desastre y se me caen los proyectos que yo tenía previstos para esta persona y de repente ya no tengo trabajo para ofrecerle? Bueno, no hay una obligación, o sea, hay un compromiso de que le garantizamos que tenemos trabajo para él por un año, pero si luego pasa cualquier cosa o si la persona no cumple, se le puede despedir. O la persona puede presentar una renuncia, una baja voluntaria e irse, obviamente. Ya decimos que esa segunda parte es la que con todo el proceso y con todos el proceso de selección previo que hemos hecho intentamos minimizar al máximo, pero pero también como empresa que nos preocupe el decir, bueno, pero es que no me dices por un año, pero yo qué sé, y si encima este proceso me dices que va a tardar pues casi 6 meses o 6 meses hasta que la persona esté aquí, yo tengo que pensar que dentro de 6 meses voy a tener que tener trabajo para un año para esta persona o si luego no me gusta, ¿qué pasa? No hay problema. También otra cuestión que suelen preguntarnos mucho las empresas es, pero yo tengo obligación de pagarle viajes o de pagarle los billetes para que venga a España o de facilitarle una vivienda. No, no hay obligación de este tipo. Esto se confunde a veces porque hay otro instrumento para atraer trabajadores de fuera, que es el contingente de trabajadores, pero eso es para trabajos de temporada. Y en ese caso del contingente de trabajadores para temporales, sí que la empresa debe facilitarle y garantizar la vuelta de la persona a su país una vez acabe el contrato y debe facilitar unas condiciones de vivienda dignas mientras la persona está trabajando. Pero como os digo, eso no afecta, no es en este tipo de permisos. Aquí hablamos de permisos estables, de un permiso de trabajo por cuenta ajena que es por un año de inicio, pero que luego se renueva y que sigue permanentemente aquí, que la persona no debe regresar a su país al acabar ese año ni en ningún momento. Si se quiere quedar aquí para siempre, ya se puede quedar para siempre, siempre que vaya renovando su permiso y para que lo pueda renovar sin problemas, pues tiene que estar trabajando o haber trabajado un mínimo de tiempo por año. ¿Qué pasa si una vez llega a España el candidato, no le damos de alta? Ahí no hay permiso. Por tanto, de cara al trabajador, eso no va a pasar. Él va a querer empezar la relación laboral y trabajar, porque si no, no le sirve de nada el haber llegado aquí a España, porque no va a poder irse a otro sitio y trabajar en otros sitios sin más. Y de cara a la empresa, tiene que haber una causa justificada por qué no lo estamos dando de alta, porque si no, sí que podría haber sanciones. Sanciones que pueden ir, en principio, pues que no nos concedan futuros permisos, porque digan, pues has traído antes a otro y al final no lo contrataste y lo dejaste sin permiso y se tuvo que volver a su país, no te voy a dar ahora a otro, o incluso en casos muy extremos podría llegar a haber sanciones de inspección, pero esto ya son casos prácticamente fraudulentos, o sea, una empresa que está trayendo trabajadores para luego que no va a ser el caso que nos ocupa aquí, sino al contrario. Pero si hay una causa justificada, lo que os decía, miren, es que yo inicié este proceso, tenía estos contratos,
estas horas previstas, ha pasado esto y esto, ha tardado X tiempo en venir la persona y por ello han acabado estos proyectos o no me han salido los nuevos que yo preveía y ahora mismo no tengo trabajo para la persona. Si hay una causa justificada, no habría una repercusión para la empresa, pero es verdad que el trabajador no llegará a tener el permiso. O sea que en la medida de lo posible, en esos casos, pues a ver, siempre es mejor darlo de alta, que acabe de tener el permiso, aunque sea por unos pocos meses, algún trabajo podremos encontrar que haga y después pues ya vemos si acaba un despido o lo que sea. Entendemos que con la necesidad que hay en el sector, estas cosas es muy difícil que acaben pasando. Pero os lo decimos también para que tengáis esa tranquilidad, porque suelen ser los miedos que hay. Oye, ¿qué pasa si después llega la persona y yo no lo puedo contratar? Ha pasado cualquier cosa y ya no podemos seguir. Bueno, estos son normalmente los medios. Ahora, cuando pasemos al turno de preguntas, si tenéis cualquier otra duda, habéis oído o habéis tenido experiencias anteriores que no han salido bien, cualquier cosa, pues nos decís. Esto es estamos hablando aquí de lo que es el permiso de trabajo por cuenta ajena inicial para una persona que se encuentra en su país de origen. Puede haber otras situaciones, puede haber gente que ya esté en España, que lleve 3 años aquí y que se le pueda tramitar un arraigo social que se llama, o que tenga un familiar español que pueda hacer que se pueda documentar. O sea, todo eso también lo podemos gestionar. Son otros casos, pero eso es algo que ya venía pasando y que ya era más fácil de ir gestionando, ya se estaba más habituado y por eso de alguna manera en este proyecto lo que resaltamos es la opción de que vengan los que están fuera, que es la parte que hasta ahora era la complicada y que bueno, pues no se usaba porque era prácticamente imposible. También os hemos incluido, somos transparentes en todos los sentidos, incluso respecto a los honorarios del proceso. Esto ya también nos haremos llegar la presentación. Entonces hemos establecido un pack que va en función de si solo es un único trabajador, si presentamos más, si hacemos más de un proceso a la vez o si no son a la vez, también hay un descuento si son por la misma empresa pasado, no simultáneos, pasado un tiempo. En este sentido, fraccionamos el pago en tres fases. Es muy importante también que entendáis, el primer pago no va a producirse hasta que no veáis esos informes y digáis, ok, quiero entrevistar a estas personas. Es en ese momento cuando se hace el pago del 30% del servicio. Si, obviamente hay un trabajo previo que que se está haciendo, pero que esto os da la tranquilidad de decir, nosotros confiamos en el trabajo que se hace de selección y por ello sabemos que llegará ese momento en que veáis los informes y que habrá candidatos que os interesen y que por tanto prosperará todo. Pero hasta ese punto no tendréis que hacer ningún pago. En caso de que esos primeros candidatos no cuadren y haya que volver a buscar perfiles y volver a entrevistar, no hay ningún coste adicional. Está incluido ahí mismo en ese 30% y no hay un gasto extra si hay que hacer una segunda ronda, una tercera, las que hagan falta, hasta que encontremos a la persona que se ajuste a vuestras necesidades. Perdón. Una vez hemos encontrado la persona, se han hecho las entrevistas y habéis determinado si este me interesa y vamos a ponernos en marcha para solicitar la residencia. Cuando solicitamos la residencia es cuando se hace el siguiente 20%, sería un 50% en ese momento en total de los honorarios. Y una vez la persona llega a España con su visado es cuando se hace el pago del otro 50% restante. En los honorarios no están incluidas las tasas administrativas, que son tasas que se pagan a la administración. Esto también es otra duda que a veces se tiene. Bueno, pero si traigo a una persona extranjera, ¿qué me cuesta tener a una persona extranjera? Hay países donde que se suele decir sponsorship, que le llaman hacer el sponsorship o sponsorizar. Hay países donde por el hecho de tener a un profesional extranjero hay que pagar al Estado X dinero anualmente. En España no es así. No hay ningún coste
que sea por tener a una persona extranjera, solo que a la hora de tramitar un permiso hay unas tasas administrativas, una tasa de residencia y una tasa de trabajo, y la tasa de trabajo en principio va a nombre de la empresa. Y esa tasa se paga una única vez al gestionar el permiso y va entre 200 y algo, 400 y algo, dependiendo del salario, dependiendo de si el salario es más del doble del salario mínimo o es menos, está en ese tramo. Pero ese es el único coste, aparte de lo que sean honorarios por las gestiones, que vais a tener por el hecho de tramitar, de gestionar a alguien de fuera. Como os decía, no hay que pagarle vivienda, no hay que pagarle billetes, no tiene ningún otro coste asociado y no hay que pagar un importe al gobierno por, como ya digo, por ejemplo, en Australia, en muchos otros países ocurre que tienes que pagar una anualidad, por decir de una manera, por tener personas de fuera. ¿Qué pasa en caso de que no se formalice la contratación una vez está en España? Porque es por decisión de la empresa, porque ya digo que para la decisión del trabajador no va a ser, porque no le va a servir de nada y se va a quedar sin permiso en ese caso. Si es por decisión de la empresa, los honorarios se deben abonar igualmente en la totalidad, porque al final el trabajo lo hemos completado y por tanto se tendrían que abonar en la totalidad, hasta ese 100% total del proceso. Esto es ya la explicación. Nosotros tenemos oficinas en Madrid y en Barcelona, pero podemos hacer esto para toda España, o sea, no hay ningún problema con acudir en cualquier provincia, o en algunas de ellas incluso las gestiones serán telemáticas, como os decía. Esto es todo. Podemos, si queréis, pasar, creo, mira, y 45, ni queriendo. Podemos pasar al turno de preguntas, si os parece. Y cualquier duda que tengáis, pues tanto Laia como yo os lo resolveremos. Si queréis, las podéis poner por el chat, o preguntas y respuestas, o incluso pedir el audio y sin problema. Pues muchas gracias, María Eugenia y Alaya. Y sí, ahora tenéis un turno abierto de preguntas. Entiendo que todos los que estáis asistentes os hayáis inscrito, con lo cual se os hará llegar también la presentación posteriormente. Y bueno, en cualquier caso, tanto tenéis, creo, los contactos de María Eugenia y Laia en la presentación, o a través de ASEFADE nos podéis hacer llegar cualquier duda o consulta que podáis tener. No hay ninguna pregunta. A veces cuesta un poco Sí. de formato. No sé si alguno había tenido alguna experiencia o algún intento previo de hacer un trámite de estas características, ya sea con este perfil en concreto o con algún otro. Al final la experiencia puede ser parecida, ¿no? Y si nos podéis contar si así ha sido, pues un poco cómo ha ido la situación en ese momento. El conocimiento directo yo no tengo, pero sí que algún asociado me ha comentado la otra situación que comentaba María Eugenia, es decir, personal que está de forma irregular en España y que se ofrece y bueno, por desgracia, y es persona con experiencia, capacitada para el puesto que puede ser de interés, pero la empresa no puede proceder a la contratación de esa persona, con lo cual puede que alguna consulta os pueda llegar por esa otra vía que también comentaba María Eugenia, no porque la persona la captemos en otro país, sino porque esté de forma irregular en España, y bueno, ahí a partir depende del tiempo que esa persona pueda justificar que lleva en España, bueno, el procedimiento que proceda, ¿no? Exacto. Ahí es cuestión de valorar qué tan cerca se encuentra de los 3 años, por decirlo de una manera. Si está cerca de los 3 años, pues bueno, esperamos y gestionamos un arraigo. Si le queda mucho, pues es cuestión de valorar si la persona está dispuesta a volver a su país y que podamos iniciar este proceso con él. Pero para iniciar el proceso tendrá que estar ya en su país, no lo podremos hacer desde aquí. Entonces, pero como os decía,
Cualquier candidato que ya tengáis lo podemos ver aparte, o sea, ese servicio, si solo es necesario el tema del permiso, se puede hacer también. Y en caso de que no encontréis a la gente, no tengáis los candidatos, pues tenemos esta otra posibilidad. También se buscan desde la gente de aquí, o sea, el proceso no es que sea exclusivamente, ¿verdad, Laia? No es que sea exclusivamente para No. gente de fuera, lo que pasa que obviamente pues aquí no hay, o no hay De apenas. hecho, publicamos lógicamente en España por los canales que nosotros tenemos y hacemos difusión y búsqueda en nuestras propias bolsas de bases de datos de profesionales. Nosotros estamos especializados en todo lo que es salud ocupacional, industria y construcción. De hecho, el equipo en el que estamos vinculados en temas de selección, en mi caso, por ejemplo, yo soy técnico de prevención y bajo, cuando digo bajo es porque digo que voy a terreno, trabajamos en permanente contacto con lo que es la parte de construcción e industria y recursos humanos. Siempre somos, el equipo de selección somos perfiles que ocupamos dos funciones y por tanto entendemos muy bien la situación de necesidades que hay. Por eso os decíamos que desgraciadamente no es únicamente estos perfiles, sabemos que hay mucha más falta de profesionales industriales, ya sean electromecánicos, soldadores, podríamos decir una larga lista de profesionales industriales, que hay muchísima falta a nivel generalizado. Hay algunas profesiones que tenemos la gran suerte que han entrado en este listado y esto nos facilita muchísimo esta vía de búsqueda de profesionales de fuera, cosa que en otras ocupaciones que también hay falta, pues no tienen esta facilidad, no han entrado en este listado y por tanto no podemos optar a esta vía. Y lógicamente buscamos aquí, pero publicamos en más de 30 países. Entonces publicamos España porque tenemos que publicar en España, porque creemos que también es algo que tienen que visualizar desde aquí, pero publicamos en más de 30 países y con todo ello, pues lógicamente las experiencias en otros perfiles con otras ocupaciones que ya hemos iniciado han sido muy positivas. Hemos tenido validaciones de perfiles que sabemos que son de difícil cobertura en España, en la que gracias a este proyecto pues hemos tenido más de 300 candidatos validados, pues por ejemplo en los perfiles de electricistas, ¿no? Que era otro de los perfiles muy solicitados e incluso en electricistas de alta tensión, que son quizá los más complicados de cubrir. Entonces, sabemos que esta inclusión en este listado es una puerta fantástica, es una gran facilidad y realmente es una vía que tenemos que explotar porque realmente hay resultados y hay buenos resultados. Entonces, pues nos alegramos que esta profesión también la hayan podido incluir porque ya decimos que sabemos y sufrimos de la falta de industriales de todo tipo. O sea, hay muchísima demanda y muchísima falta de personal cualificado en muchas profesiones. Veo que saltaba una pregunta, pero es un agradecimiento. Oriol Pascual nos dice muchas gracias por el webinar, gracias a ti por la asistencia. Y si no hay preguntas, simplemente os animamos a que si alguno de los asistentes queréis una reunión más individual para conocer más de vuestra casuística o poder conocer más sobre cómo es el proceso de una parte o de la otra, pues tenéis nuestros mails, podéis contactarnos directamente a ambas o a una de las dos y podemos tener una videollamada o una reunión presencial, depende de dónde estéis, sin problema. Mira, una consulta como trabajador, ¿cómo se accede al proyecto? Pues mira, si hay gente que tenga este perfil, pues contactando, mandando el currículum, ¿no? Laia, pues puede mandar el currículum. Directamente, sí. Nosotros ya valoramos que es una persona que está aquí, lógicamente le haremos también las fases de entrevista, no tan extensas, porque lógicamente ya no hay que explicar en qué punto de España va a ir, ni a lo mejor tantas indicaciones de cómo es la dinámica de impuestos, de costes, de vida en España, pero lógicamente pasará también un proceso para que tengáis una validación y un informe completo de competencias y que tengáis la información objetiva y contrastada, igual como recibiríais de cualquier otro candidato. Y lógicamente, dependiendo de cuál sea la situación que tenga esa persona, pues ya entraríamos en fase también de revisar
si requiere de algún visado, de algún trámite más para que pueda tener ya la posibilidad de incorporarse. Si hablamos de un candidato, de alguien que por lo que sea, porque antes hemos visto que a lo mejor se había conectado gente, alguien desde fuera, que bueno, pues también puede estar pendiente de las, de En los, el de las currículum. redes y de la web de Wellbeing, y cuando tengamos para que al momento que aparezca alguna candidatura que le pueda interesar, que pueda acceder a ella. En cualquier caso, como en la presentación ya veis que hay nuestros datos de contacto, cualquier consulta la podéis tramitar directamente a nosotras para que podamos dar una respuesta ya ajustada a lo que nos estáis pidiendo. O sea, sin problema nos mandáis un correo y lo atendemos directamente desde ahí. Muy bien, pues muchísimas gracias a ambas y lo dicho, os vamos a enviar la presentación y además la grabación la subiremos al canal YouTube por si queréis volverla a ver con más detenimiento y lo dicho, a vuestra disposición tanto desde AGM, desde Wellbeing como de ASEFABE para resolver vuestras dudas y vuestras consultas. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a Adiós, vosotros. gracias. Buenos días.